Bien, uno de los temas que más se han comentado en estos días tiene que ver con la crisis de las compañías eléctricas de distribución, pero particularmente en él. Ojo que CGE también tiene su parte, pero particularmente en él por la cantidad de usuarios que se vieron afectados por los cortes masivos de luz. Todo esto producto de los eventos que hubo tanto el viernes 2 como el lunes 5 de agosto en la zona centro-sur del país, y particularmente todo esto marcado por la imposibilidad de miles de hogares de poder tener luz eléctrica, más de 10 días en algunos casos. En la actualidad, es decir, al día de hoy, hay 18.000 clientes que se mantienen sin servicio y de ellos 8.524 corresponden a la región metropolitana. Entonces, se vuelve a abrir el debate respecto de cuáles son los factores que explican esta ineficiencia de estas empresas, las imposibilidades para poder cumplir en los plazos establecidos y también, por supuesto, el proceso que ha iniciado el gobierno respecto de iniciar la caducidad de la empresa Enel. Sumado a esto está el tema de la ley Chao Cables, que después de haber sido ya promulgada el año 2019, todavía no está el reglamento para ponerla en funcionamiento. Y de todo esto queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Estamos hablando de Héctor Chávez. Héctor, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. No, gracias a usted, un gusto poder conversar estos temas. Gracias. Absolutamente. Héctor, yo quiero hacerte la siguiente pregunta para partir conversando. Después de estos 10 días y de todo lo que hemos visto, ¿qué crees tú que está en la base de esta crisis, particularmente tanto de las empresas Enel como CGE? Bueno, partamos por el hecho de que lo que está sucediendo es que hay un cambio en el clima que está afectando a todo el mundo. Voy a poner un ejemplo. En junio pasado, ¿cierto? Pudimos ver que parte del sur de Alemania se inundó, cosa que es muy extraña, cierta infraestructura bien dedicada, ¿cierto? A que nada le pase al servicio eléctrico en Europa. Se ha hablado de las líneas soterradas, ¿cierto? De que de alguna forma eso nos va a resolver. Resulta que los colegas, ¿cierto? De Alemania están pensando en devolver los transformadores a líneas aéreas con objeto de evitar posibles inundaciones en el futuro. ¿Con qué quiero decir con esto? Esta situación que estamos viviendo ahora se va a repetir, y es parte de una tendencia global, ¿cierto?, de fenómenos climatológicos que están en general por sobre los diseños de ingeniería que hemos decidido tener en nuestra infraestructura, y que este es un tema más allá de, bueno, quién va a asumir o no la concesión de la distribución, si va a ser pública o privada. Tenemos que tener claro que este es un fenómeno que se va a ir repitiendo, capaz que, no sé, en un año más sea nieve de medio metro que cae en la ciudad de Santiago y otra afectación va a tener la infraestructura, quizás no la eléctrica. Entonces, desde mi punto de vista, siento yo que nos falta un poco entender todavía no sé, cuántos árboles se cayeron, por qué se cayeron, si acaso los árboles afectaron mayormente la infraestructura eléctrica, si esta infraestructura eléctrica se cayó por los árboles o se cayó por el viento que afectó a los cables. Todas esas cuestiones que son y que hay que obtener alguna información de ellas nos va a dar una luz de qué vamos a hacer de aquí al futuro. Porque eso es lo que han estado haciendo en otros lados. Han tenido huracanes, ¿cierto?, en momentos que no ocurren, han tenido inundaciones donde nunca han ocurrido, y la gente en realidad se ha dedicado a preguntarse, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Más allá de tratar de buscar un culpable per se al principio. No estoy eximiendo para nada a las distribuidoras de esto, porque las distribuidoras también, dentro del conocimiento técnico que manejan y que obviamente prospectan en el mundo que hacen sus colegas, pudieran haber advertido con mucha más energía de que esto era un fenómeno que pudiera afectar la infraestructura eléctrica de la manera en que lo hizo. Acá hay una serie de cosas, ¿cierto?, que se están configurando y que nos han tenido con estas pérdidas de suministro históricas que no hemos vivido, Claro. básicamente, más allá de los terremotos y otras cosas, no habíamos vivido como en un simple temporal. Sí, pero Héctor, mira, hay una entrevista este fin de semana al ministro Diego Pardo en el diario La Tercera, donde se le pregunta si este fue un evento de fuerza mayor. Y él dice, no, la fuerza mayor la define el Código Civil como un imprevisto imposible de resistir.
Un Ujú. evento no solo previsible, dice él, sino previsto. No puede ser fuerza mayor. ¿Por qué lo dice? Porque todos sabíamos que iba a venir este temporal y todos ya hemos visto, y tú acabas de referir el fenómeno de 2017, cuando nevó en Santiago y tuvimos un evento súper complejo también, y particularmente con Enel. Por lo tanto, uno podía preguntarse, ¿no se preparó lo suficientemente bien la compañía para enfrentar estos eventos? Efectivamente, yo creo que aquí tuvo que haber algún tipo de aviso, ¿cierto? Entendiendo de que quien mejor conoce la infraestructura eléctrica son las compañías de distribución, de tener claro que si va a ocurrir un evento de una cierta magnitud en viento o una cierta magnitud en nieve o lo que sea, va a haber una afectación significativa que no va a estar dentro de los tiempos esperados de reposición de suministro. Yo creo que ahí hay una cuestión que debiéramos de alguna forma insistir en la compañía eléctrica o definitivamente tener un órgano público que estuviera, como por ejemplo NEMI, no quiero ser impreciso con los nombres de las instituciones, pero tener a alguien ahí que esté prospectando este peligro y tener claro de qué va a ocurrir. Y ahí obligar, ¿cierto?, a la gente no a posteriori, sino que antes que ocurran las cosas, de tener, ¿cierto?, cuadrillas, de tener más personal, ¿cierto?, esperando una emergencia con objeto de que estas interrupciones no generen lo que hemos visto, Claro, porque efectivamente. fíjate también que, claro, por ejemplo, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, entrevistada también por nosotros acá en el programa, decía en una columna de opinión que precisamente son todos estos eventos que obligan a las empresas, pero también a los organismos reguladores, a establecer, bueno, cuál es el criterio para fijar cómo se diseña una empresa modelo, ¿no es así? O Sí. sea, sobre la cual se fijan cuáles van a ser las tarifas a las distribuidoras, Ujú. cuáles van a ser las exigencias respecto a los sistemas de información, que en este caso, voy a poner un chilenismo, guatearon, pero mal, redundancia, dice ella, en las líneas de alimentación, estándares de mantenimiento. Mira lo que pasó en Lampa, que se cayeron como palitroques. Entonces, la pregunta es una, para cerrar este tema, Héctor, ¿tú dirías que ahí hay un factor que explica, es decir, la falta de inversión pensando en estos eventos? Voy a poner un ejemplo bien claro, ya que entramos en materia ya más concreta. Cuando uno ve un Mm. poste en la calle, ¿cierto? Un poste debería durar, no sé, 30 años. Y a nosotros nos cobran el dinero, ¿cierto?, que corresponde a tenerlo 30 años en la calle. Y eso es lo que uno paga en su boleta, la infraestructura. Y en un modelo, ¿cierto?, de monopolio natural como es este, en el fondo uno tiene que proveer plata para que esa infraestructura esté, pero esa infraestructura tiene un tiempo y ese tiempo es crucial para determinar cuánto vale esa infraestructura. Lo que debería ocurrir es que si ese poste que está en la calle cumple, voy a decir un número, 30 años, al cabo de 30 años se debería reemplazar ese poste porque ya cumplió su vida útil. Yo me pregunto, los postes que están en la calle, ¿cuántos años tienen? Es cosa de ver, ¿cierto? Un colega de ustedes nos entrevistó el otro día, fuimos a ver un poste que se estaba desmembrando abajo, vale decir, le quedaban solamente la parte, ¿cierto? El alma del poste que es fierro. Entonces, se ve claramente que ahí hay una cuestión, y que se ha discutido no solo hoy día, se ha discutido varias veces, de qué pasa con el reemplazo de infraestructura que ya cumplió su vida útil. Que eso podría ser una cuestión totalmente cuestionable respecto de que todavía no tenemos claridad si se hace o no. Y eso tiene directo impacto en cuánto vale esa infraestructura y qué estamos nosotros pagando por ella. Por ejemplo, los árboles, bueno, tienen que estar cerca o lejos de los postes. Eso tiene que definirlo la entidad experta, que en este caso es la empresa que opera ese sistema de distribución. Entonces, sí, hay cuestiones que debemos corregir, evidentemente, son cuestiones que ni siquiera están, que deberíamos cuestionar ahora que hay un desastre, deberíamos haberlas cuestionado desde mucho antes. Entonces, estas Claro. cuestiones son desde este punto de vista bien técnica y nosotros lo que yo esperaría es que la autoridad empezara a indagarlas y a empezar a exigirlas. Totalmente. Conversamos a esta hora con Héctor Chávez, él es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Héctor, yo lo decía también al comienzo, dentro de toda la cantidad de elementos que han surgido para entender el desastre que ha significado esta crisis, peor que la del terremoto del 2010, está, por ejemplo, la famosa ley Chao Cables. ¿Cómo se Mm. entiende a ver, antes de preguntarte cómo se entiende que todavía no haya podido entrar en operaciones la ley por la falta de reglamento,
¿Sirve esta ley? Es decir, el tema del retiro de todos estos cables, toda esta basura que abunda y que hace que genera tanto peso en los mismos tendidos eléctricos. ¿Retirar esa basura ayudaría a un fenómeno como el que vivimos en los días pasados? O sea, evidentemente, pensemos que los postes, ¿cierto?, aguantan una cierta cantidad de kilos, y eso está normado, ¿cierto? El más pequeño de ellos debería aguantar 300 kilos, y evidentemente que toda esta basura le genera peso al poste, y evidentemente que cuando le pasa algo, lo choca un auto, ¿cierto?, llega un árbol y queda en el tendido, eso va a tener un impacto. El viento también va, si pensemos que la presión que ejerce el viento sobre algo va a depender del área donde ese viento impacta. Y si hay más cables, evidentemente que esa área también aumenta. Entonces sí hay un efecto medible, concreto, de la cantidad de cables que hay en el tendido y de qué manera el aumento de esa cantidad de cables podría incidir en la seguridad de ese poste. Eso está más que claro de cuestionarlo. Ya, ¿y Entonces, quién se hace sí. cargo ahí? Pero perdona, para entender ahí un poco, no sé si tú manejas la información respecto de quién se tiene que hacer cargo, porque recordemos que se estaban pasando la pelota unos a otros, el Ministerio de Transporte decía no, que el municipio le dijo, ya, ¿cómo nos vamos a meter nosotros ahí? Bueno, etcétera. ¿Quién se hace No, no, cargo? eso está claramente definido ahí hace 4 años en una ley que está y que define que el responsable de sacar esos cables es el que originalmente los instaló. Entonces la ley define eso no, Mm, no hay discusión. Si el problema acá ya, no es quién es el responsable, el problema es técnico en el sentido de que, bueno, hay un cable ahí en la calle. Entonces, de alguna forma la autoridad, en este caso la superintendencia, tiene que responsabilizar a alguien y indicarle, bajo apercibimiento de multa, que tiene que sacarlo. El problema es cómo saber que el cable que está ahí instalado es de la empresa A, de la empresa B o de la empresa C. Si no hay inicialmente una manera en que, por ejemplo, cada empresa le ponga un tag al cable para identificar lo que es de esa empresa. Partimos te con esa entiendo. dificultad técnica. Sí. Segundo, ¿qué pasa cuando un cable es de una empresa? Supongamos que ya vivimos en este mundo, ¿cierto?, en el que todos los cables están identificados. ¿Cómo sabemos, cierto, o qué hacemos si la empresa a la que pertenecen esos cables ya no existe? Entonces, estas cuestiones no tienen que ver con, oye, no, es que este es el responsable, no, está súper claro definido en la ley de que el responsable de esos cables es aquel que los instaló. El problema es cómo subsanar el problema de identificar a ese responsable. Y obviamente ese reglamento ha tenido varias y otras, como estas, dificultades para finalmente llegar a un procedimiento que nos permita sacar esos cables y que el responsable de haberlos instalado sea aquel que lo haga. Ujú. Claro, de hecho te comento, Héctor, que Carolina Leitao, que es la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo lo siguiente, mira, hoy día, dice Leitao, solo depende de acuerdos voluntarios con las empresas, pero no tenemos ninguna capacidad de fiscalizar y de poner multas. Entonces, al final, dijo ella, esta es una ley muerta. ¿Te fijas? Entonces, claro, muchos parlamentarios dicen, nosotros sacamos las leyes, ya se terminan de tramitar, se logran los acuerdos, sale del horno la ley, pero después viene un proceso que es súper burocrático, que se llama reglamento, y aquí llevamos Así es. 5 años. 5 años, ¿cómo se explica eso? Bueno, para mí es difícil de saber por qué. Evidentemente es una cosa bien rara y que ahora salió a la Claro. luz, ya que todas esas nidos de cables, ¿cierto?, en los tendidos, y que ya he mencionado que sí tienen un impacto medible en la seguridad del soporte de esos postes, ¿cierto? Pero yo insisto, hay cosas como bien concretas referidas a cómo identificar a los responsables. ¿A quién le Claro. mando la multa si no saca el cable si yo no sé de quién es el cable? Son cosas como bien operativas y que yo espero se puedan resolver prontamente. Entiendo yo que por ahí puede ir la razón de por qué la superintendencia, en este caso de telecomunicaciones, no ha dado curso correcto a ese reglamento. Vamos a otro tema, Héctor. Por estos días entonces se ha planteado iniciar el proceso de caducidad porque hay normas que se tienen que cumplir. Entre las normas que se tienen que cumplir es que una empresa que en este caso distribuye la electricidad, hablemos de, pongamos el ejemplo Enel, que es el más comentado por la cantidad de hogares que se vieron sin suministro, tiene un máximo de horas sin suministro al año, que
No puede pasar de 9 horas. Parece que aquí estamos ya, pasamos los récords, todos los récords. Y tiene otra máxima, que la atención Ujú, de la falla no pueden demorarse más de 2 horas en responder. Chuta, ujú. hemos visto acá que no, o sea, el 50% de las llamadas no se respondió. Eso es un dato de la causa, ¿no es cierto?, que leíamos más adelante. Pregunta, ¿cómo ves tú ese proceso de iniciar la caducidad de una empresa como esta? ¿Sirve? ¿Tiene realmente perspectivas de poder dar paso a un proceso, o sea, una situación mejor para las y los ciudadanos? Claro, lo que yo puedo compartir es la experiencia internacional. Hay varios estudios, ¿cierto? Esta no es una situación nueva, la verdad es que el hecho de que la distribución monopólica natural de un país se haga por una empresa o por un servicio público es un tema, pero... Y se han hecho muchos estudios diferentes. Ustedes Ya. pueden meterse ahí a Google o a un chat GPT y van a encontrar varios. Y van a encontrar una constante en esos estudios, que no hay un impacto significativo en la calidad de servicio, en los tiempos de reposición y en de qué manera estas organizaciones pueden absorber, ¿cierto?, una catástrofe. No hay ningún impacto con el hecho de que sea privado o público. O sea, la verdad es que el argumento de que si es privado o pública para estos efectos y desde el punto de vista de estos estudios no es relevante. O sea, da lo mismo. Lo que no da lo mismo es de qué manera la gente técnica, ¿cierto?, se sienta en la mesa para averiguar cómo enfrentar estas cosas. Entonces, está bien, o sea, desde el punto de vista como que el gobierno se puede poner del lado del ciudadano, ¿cierto? Y tomar su rol de asegurar, ¿cierto? Y defender los derechos de las personas en frente de una empresa. Ujú. Me parece que es súper bueno que de alguna forma la ciudadanía sienta que su gobierno está y pone las cartas sobre la mesa cuando algo pasa. Yo diría que es como lo único que a mí en este minuto me suena interesante o destacable de que el sistema en Chile sea privado, que en el fondo hay un responsable y que el gobierno está encima ahí apretando. Que quizás si fuera un servicio público a lo mejor no sería tan fuerte esa presión. Pero desde el punto de vista concreto, mediciones, cantidad de tiempo promedio que se demora un servicio en reponerse, etcétera, no hay ninguna relevancia. Claro, porque decía Pardo en esta entrevista, el ministro de Energía, que es más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal. Recordemos que en él, Italia, tiene una parte, o sea, no es la mayoritaria, pero el Estado tiene, no sé si un cuarto de participación. Uh -huh. El que haya algo de participación pública ayuda a manejar mejor una crisis como esta o no. Yo creo que sí. Ahora, la participación pública tiene que ver con quizás el efecto fiscalizador, pienso yo. Ahí nosotros, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en mi opinión, creo debería tener un rol un poco más fuerte sobre el control que tiene de estas cosas. Como lo que mencioné al principio, la infraestructura que está en la calle, ¿cuántos años tiene? ¿Debió haberse reemplazado en algún momento? ¿Cuánto es el tiempo? Porque eso está todo establecido en las normas y regulaciones de Uh todo -huh. monopolio natural en cualquier parte del mundo, sea sanitario, sea eléctrico, sea gas, lo que sea. Está definido ahí. Oye, la infraestructura dura tanto tiempo y nosotros necesitamos fiscalizar de que eso se reemplace cuando cumple su vida útil. Estoy poniendo un ejemplo de varios otros que varios colegas han también planteado. Entonces, ya que no hay, este es mi punto de vista, lo voy a plantear, ya que no hay una diferencia sustancial en la calidad de servicio, dependiendo si esto va hacia el Estado o hacia los privados. Entonces, ya que esta cuestión está ahí funcionando el Estado o los privados de alguna forma, lo que hay que hacer ahora es definir claramente qué se va a hacer y de qué manera esa implementación se le va a exigir a las compañías. Se habla de soterrar los cables, por ejemplo. Soterrar un Uh cable, -huh. cualquiera sea este, cuesta entre 4 y 14 veces más de lo que cuesta tenerlo en el aire. ¿Quién va a pagar eso? Después, quizás, no sé, por ejemplo, hay pequeños sistemas, ¿cierto? Con baterías, ¿cierto? Que pudieran suministrar electricidad por 1 o 2 días al refrigerador, a las luces, al router de la casa. ¿No será mejor que esa plata que estamos pensando en instalar, en hacer rajos en las calles y poner esos cables bajo tierra, la instalamos en proveerle a cada casa un pequeño kit para que en caso de una emergencia que sabemos va a ocurrir y que sabemos, a lo mejor no, eso tampoco lo tenemos claro, el sistema de distribución no va a poder absorber? ¿No será mejor tener una medida de aplacamiento de esto en las casas?
yo esperaría que esa fuera la discusión hoy día, más allá de quién va a estar a cargo o no de la distribución. Porque eso, lo repito, según los estudios internacionales, y son varios, no marca ninguna diferencia si lo hace el Estado o lo hace una empresa privada, regulada por el Estado como todo monopolio natural en el mundo. Mira, interesante el punto que tú estás señalando ahí, porque normalmente cuando en Chile se habla de empresa pública, saltan ahí saltan, ya que estamos hablando de electricidad, los tapones, saltan los tapones, ¿no es cierto? No, que lo hacen pésimo. Y tú te fijas, por ejemplo, Metro, que es una empresa pública, y tú dices, bueno, hay formas de De tener derecho empresas públicas privado. que son, claro, de derecho privado, pero una empresa pública, quiero decir, en el sentido de que De tiene, servicio público. no es exactamente, que ejercen, que efectivamente, ¿no? Eso es muy interesante porque tú puedes tener distintos modelos de empresa pública que juega una función en ese sentido y no necesariamente tiene que ser un modelo tipo, no sé, Unión Soviética, para ponerlo Sí, en sí. caricatura. Sí, aportando un ¿Te poco a fijas? ese punto, que es bien Sí, interesante. Uno en general dice, bueno, esto se asocia como a modelo capitalista y no capitalista. Esta cuestión, la verdad, no tiene nada que ver con eso. Si uno va a Estados Unidos, que se supone es el imperio de no sé qué, del del capitalismo, capitalismo, haciendo la caricatura, si me lo permite. Pero en Estados Unidos claro. conviven distintos tipos de modelos de operación de sistemas de distribución. Hay en el mismo estado algunos que son privados, otros que son públicos. Hay municipalidades que mantienen operación del sistema eléctrico porque, bueno, ha estado así desde antes y nadie se ha cuestionado si eso es malo o es bueno, porque, bueno, funciona. Si aquí el tema es que Claro. funcione el sistema eléctrico. Entonces, no es una cuestión como se planteaba, ¿cierto? Que si es soviética o estadounidense, no, aquí hay una medición concreta. O sea, no hay una diferencia fundamental entre una cosa y la otra si se lleva bien. Esa es la verdad. Lo que tenemos que averiguar ahora es, o lo tenemos que determinar ahora es, ¿cuáles fueron las causas de esto? ¿Fue que no habían suficientes camionetas dando vuelta en la emergencia? Bueno, entonces vamos a ir a la regulación eléctrica y vamos a cambiar de 10 camionetas, estoy poniendo un número nomás por el argumento, de 10 camionetas ahora van a haber 20 y resulta que cuando haya un anuncio de emergencia vamos a tener 20. ¿Será que no fue eso? ¿Será que son los desde ahora en adelante cualquier árbol que potencialmente pueda caer en el tendido eléctrico va a tener que talarse? Pero eso Cuéntame no va una a última. ser público o privado, eso es una decisión técnica. Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que cuando tú tienes bueno, esa es una discusión que podríamos seguir teniendo toda la tarde, no se nos va acabando el tiempo, Héctor, pero la última pregunta que te hago, ¿tú dirías que la CGE, que es otra empresa encargada de llevar la luz a los hogares, o otra compañía distribuidora, la está sacando más barata cuando también tiene una responsabilidad muy importante? Fueron 2 millones de hogares sin luz. Bueno, CGE sirve más clientes que Enel, tiene una concesión más grande, lo que pasa es que está esparcida. Es que ese es el Entonces, tema, evidentemente, claro. podemos pensar, no sé, pues, en la cooperativa eléctrica Charrúa ahí del sur, que tiene poquitos clientes. Podemos pensar en Enel, que es gigante. La afectación de las dos es muy parecida, pero yo no veo a nadie apretando a Coelcha. Por algo Ahí será. no tengo una buena respuesta. No Bueno, tengo hay una buena capitales respuesta. chinos, es decir, estamos hablando de que detrás está China, pues tenemos nuestro principal socio comercial. Ah, no sé, Bueno, puede no, ser. para mí no sé qué responder a eso, pero evidentemente No, no te preocupes. hay evidentemente hay una asimetría, pues, o sea, yo desde mi perspectiva esa asimetría tiene que ver con que la afectación de los clientes de Sí, CGE pues. es en regiones no necesariamente Santiago, en cambio en él tiene 2 millones de clientes en Santiago y uno esperaría que la gente de Santiago y las autoridades que viven en Santiago tienen una sensibilidad mayor con respecto al suministro que les llega al lado, no sé. Correcto. También Oye, puede pero no ser es que no haya... lo que se ha planteado ahí Sí, de que los capitales que definen o que están detrás de estas corporaciones pudieran tener o no algún tipo de relación ya más a nivel diplomático. Me imagino que también claro, puede tener pero que ver con eso. no, pero solo para dejarlo claro, también recibió cargos de infracción a las normas de reposición del suministro. O sea, no es que no haya tenido. Lo que pasa es que evidentemente todo se ha concentrado en él por la mayor cantidad de usuarios que se vieron afectados por el corte masivo de luz. Y pasó lo propio, recordemos, en el año 2017 con la caída de la nieve, ¿te acuerdas en Santiago que Exacto. fue otro?
y ahí de nuevo. Bueno, eso, mira, este es un tema, Héctor, que por supuesto nos va a seguir convocando y vamos a seguir conversando porque esperemos que a partir de esta experiencia se tomen medidas para no repetir una crisis Definitivamente. de esta envergadura, al menos de esta envergadura. Héctor Chávez, el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Encantado, muchas gracias.